Buen día, cordial saludo. El presente video va a referirse en torno a lo que se llaman los ciclos for o específicamente el ciclo para el caso de DFD. En el caso de los ciclos, como se indicó en una ocasión anterior, se utilizan cuando necesitemos o requiramos que algo se ejecute más de una vez. El ciclo for o el ciclo para se utiliza cuando sabemos cuántas veces se va a realizar o a repetir una acción. Por ejemplo, aquí tengo un DFD vacío, entonces vamos a suponer pues que yo quiero que se muestre el popular hola mundo, es decir, una salida de texto nada más. Entonces ejecuto y se muestra en este caso una sola vez. Sin embargo, si por algún motivo quisiésemos que este saludo se ejecutara o se repitiera 5 veces, pues en teoría yo tendría que ejecutar 5 veces o correr 5 veces, para el caso de los programas, el código. En este caso pues tenemos un diagrama de flujo. Los ciclos llegan para solucionar esta clase de situaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizaríamos un ciclo, que es el ciclo para, reitero, para el caso del DFD. En el caso de los lenguajes de programación, ya es el ciclo for. Sin embargo, en la gran mayoría de los lenguajes de programación se utiliza la misma estructura, es decir, una variable de tipo numérico, por ejemplo, i, para seguir la tradición, la cual se controla, por así decirlo, mediante 3 componentes. Una inicialización, que es el valor con el que esta variable i inicia, en este caso supongamos que es 1, un valor límite hasta el cual esta variable, también llamada índice, nos va a llegar, en este caso supongamos un 5, y el tercer componente o la tercera parte del ciclo para o el ciclo for es lo que nos va a determinar el incremento o el decremento. En este caso, el 1 es positivo, lo cual nos indicará que es un incremento. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que estamos tomando la variable i, la inicializamos o la ponemos en un principio con un valor de 1 y vamos a indicar que se va a ejecutar el ciclo siempre y cuando i sea menor o igual a 5. Esta es la condicional, la condición que nos permite que se ejecute o no el ciclo, es decir, cuando se va a romper, por así, el ciclo. Y reitero, esto nos marca un incremento de 1 en 1. ¿Por qué? Porque está trabajándose en este caso con un 1, pero pues si amerita el caso, se puede poner, por ejemplo, un 2, que va a significar que va a aumentar de 2 en 2, por ejemplo, un 3 que va a aumentar de 3 en 3, etc. Entonces en este caso vamos a dejarlo de 1 en 1. Entonces noten que lo que se hizo aquí fue poner la variable, en este caso una variable que se llama i, una inicialización, que es un 1, una condición que es siempre y cuando sea verdad que i sea menor o igual a 5, y el incremento. Entonces vamos a darle a aceptar y observen que en este caso la impresión está por fuera del ciclo. Entonces vamos a hacer un pequeño guardado acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, ciclo 1. Si yo lo ejecuto, me muestra hola mundo y termina. ¿Por qué? Porque la salida está por fuera de este elemento que tenemos acá. Entonces vamos a rayar un poquito la pantalla. Entonces, si lo queremos imaginar, este ciclo, esta línea, por así decirlo, me va a representar o nos va a representar el ciclo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que dentro de nuestra estructura, esto siempre se va a ejecutar, siempre y cuando la condición se cumpla. Es decir, siempre y cuando en este caso la variable i sea menor o igual a 5. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a generar otra salida acá y le pondremos, por ejemplo, ejecución del ciclo. Listo. Y ahora voy a guardar y en este caso vamos a ejecutarlo. Entonces observemos que se muestra una vez, 2, 3,
4, 5 y en este caso se va a romper. ¿Qué es romper? Pues que ya digamos y en este caso valdrá 5, por lo tanto dejará de ser verdadera la condición y se va a dónde, a donde siga nuestro diagrama de flujo o en el caso de la programación ya estructurada o orientada a objetos, a donde sea que continúe el código. En este caso vamos a darle continuar y vemos que efectivamente tenemos el hola mundo y luego la finalización como tal. Bueno, vamos a hacerle algunas mejoras, algunas modificaciones por así decirlo a este diagrama de flujo. Por ejemplo acá donde dice ejecución del ciclo voy a agregar una coma y voy a poner la variable i. ¿Para qué? Para que en cada ejecución se muestre en pantalla, si yo lo quiero en este caso, cuál es el número, por así decirlo, de la iteración o en qué valor va la variable i, mejor dicho. Entonces vamos a darle a aceptar acá, ejecuto y me dice que en este caso nos está tomando el valor de 1, le damos continuar, toma el valor de 2, etcétera. Entonces lo que quiero que veamos es que esto se va a comportar de la siguiente manera. Viene la ejecución, aquí nos muestra la flecha, nos representa la dirección del flujo, nos muestra una salida en pantalla, luego llega el fin del para. Cuando llega el fin del ciclo para, lo que hace es ir aquí, recordemos, me quedó mal la flechita, hagámoslo un poquito mejor, eso, así, y así, listo, eso quedó mejor. Entonces lo que hace es incrementar la variable en primer lugar, es decir, le hace más 1 y después evalúa la condición. ¿Qué significa? Que en este punto la variable i vale 2, porque es lo que estamos viendo acá. Cuando termina el ciclo para, lo que hace es subir, incrementa la variable dependiendo de este elemento, de este componente o esta parte. En este caso, como es un 1, el incremento de 1 nos va a marcar de 2 a 3. Y luego viene una pregunta que se ejecuta de manera interna y es si i, en este caso 3, es menor o igual al 5. Como esto todavía es verdad, pues lo que va a hacer es mostrarme la siguiente salida, que en este caso será ejecución ciclo 3. Voy a quitar aquí el lapicito y vamos a darle aquí continuar. Aquí tenemos ciclo 3, ciclo 4 o valor de i5. Aquí ¿qué va a suceder? Que la variable i va a incrementar, pero ya va a dejar de cumplir la condición y en este caso el ciclo se va a romper. Aquí ya se rompió el ciclo y tenemos la salida de hola mundo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrar al final la variable i para observar que efectivamente tiene ese valor al culminar. Bueno, entonces en este caso voy a hacer lo siguiente, voy a modificar esta salida y la salida le voy a poner valor de i es y luego aquí muestro la variable i. ¿Para qué? Para que observemos con qué valor termina la variable i, cuánto termina valiendo nuestra variable i. Y aquí vamos a dejar esto quieto por ahora. Entonces vamos a ejecutar de nuevo y tenemos nuestra primera iteración, en este caso con un valor de i en 1, i vale 2, i vale 3. Recordemos que esto, o si ustedes quieren visualizarlo por ahora, imaginémoslo como una cascada, esto va hacia abajo. En este caso, si llegamos al fin del para, lo que va a hacer es regresar ligeramente acá, aumentar, ¿cuántas veces? Tantas como lo indique este número. Este número nos indica 1, nos va a aumentar de 1 en 1. Tenemos la condición, y si la condición se cumple, hace lo que esté por dentro del ciclo para. Si la condición ya no se cumple, llegamos al final y continuamos con lo que venga. Entonces tenemos acá ejecución del ciclo 3, ejecución del ciclo 4, ejecución del ciclo 5 y al final tenemos acá o mostramos que efectivamente el valor es de 6. Entonces, ¿qué significa? Es i menor o igual a 5, es decir, es 6 menor o igual a 5, ya como esto es falso, nos rompe y llegamos aquí como tal a la salida.
Voy a darle aquí continuar para finalizar como tal aquí con la ejecución de este diagrama de flujo. Bueno, yo aquí a este lado ubiqué, en este caso, un ejercicio que hemos realizado que específicamente se trata de un análisis de tipo de entrada, proceso, salida, en el que calculamos el área y el perímetro, en este caso de un cuadrado. Entonces decíamos que tenemos una variable de entrada, tenemos una y dos de salida, entonces tenemos lado, área y perímetro. Entonces voy a modificar este diagrama que tengo acá. ¿Para qué? Para que ya no me funcione o ya no hagamos simplemente el cálculo de un solo cuadrado, sino que lo hagamos, por ejemplo, para 4 cuadrados. Entonces, en este caso, lo que nosotros pongamos dentro del ciclo se va a repetir tantas veces como se requiera. Entonces, por ejemplo, aquí, de nuevo jugamos con la variable i. Iniciamos desde 1. La condición vamos a poner que sea menor o igual a 5 y con incrementos de 1. Entonces, esto que tenemos acá, ¿qué es? Ya generamos una repetición. ¿Cuántas repeticiones? Según nuestra lógica que pusimos acá, se va a repetir 5 veces. ¿Por qué? Porque inicia en 1, va hasta 5 y el incremento es de 1 en 1. Entonces ahora vamos a proceder a realizar como tal ya los procesos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que esto que está acá se ejecute, pero se ejecute dentro del ciclo para. ¿Qué significa? Que nosotros la entrada tenemos que ubicarla dentro del ciclo. La entrada no puede ir por fuera. Si la ponemos por fuera, la entrada se ejecutará una sola vez y pues obviamente no nos va a funcionar el ejercicio. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la entrada y vamos a leer una variable que se llama, por ejemplo, lado. Y luego tenemos que el proceso será área igual a lado por lado, perímetro igual a 4 por lado. Vamos a ubicarnos acá entonces. Y aquí tenemos área va a ser igual o se le va a asignar el resultado de lado por lado, perímetro va a ser igual a 4, carambas, va a ser igual a 4 multiplicado por lado. Le damos a aceptar y listo. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta la salida, pero la salida también en este caso debe ir dentro del ciclo para. Si la pongo por fuera, solamente veré la ejecución del último cuadrado. Entonces vamos a poner esto acá. Y aquí pondré, por ejemplo, área es, coma, área. O pongámoslo bien, el área es. El área es, listo. En este caso vamos a utilizar una salida diferente. En este caso para el perímetro. Y pondré el perímetro es. Listo, omite aquí la inicio, yo la pongo, listo. Y vamos a darle esto un espacio acá por visualización y listo. Entonces ya tenemos, voy a mover un poco hacia abajo, ya tenemos acá nuestro ciclo y lo que se va a ejecutar dentro del ciclo es 5 capturas, se va a hacer 5 veces este bloque de procesos y se van a sacar 5 veces las salidas. Voy a guardar cambios. Listo. Ahora vamos a ejecutar y nos dice valor a ingresar, por ejemplo 4. Nos dice que el área es 16, que el perímetro es 16. Y luego, como estamos dentro del ciclo, nos pide otro valor. Vamos a ingresar, por ejemplo, 6. El área es 36, el perímetro es 24. Valor de ingresar, por ejemplo, 9. El área es 81, el perímetro es 36. Valor de ingresar, por ejemplo, 1. El área es 1, el perímetro es 4. Valor de ingresar, el 3.
el área es 9 y en este caso el perímetro es 12. Y concluye en este caso nuestro ejercicio. Podemos hacerle algunas mejoras. ¿Cuáles mejoras? La visualización. Entonces, realmente no es muy importante en DFD, pero pues cuando estemos o ustedes estén de pronto en la parte ya de programación, es bueno indicarle al usuario en dónde está para que cometa la menor cantidad de errores. Entonces, por ejemplo, acá le pondremos ingrese valores para el cuadrado número y aquí imprimimos o mostramos la variable y, es decir, para que él sepa que está ingresando o haciendo la operación para el cuadrado número 1, luego para el cuadrado número 2, etc. Voy a darle a aceptar y voy a reducir por comodidad a 3 la cantidad de ejecuciones, para que no sea tan tedioso el ejercicio. Entonces se le da aquí el botón de play y ahora yo sé que lo que voy a hacer es para el cuadrado número 1. Listo, ingresa el valor para el lado del cuadrado 1. Entonces, por ejemplo, 11 nos dice que el perímetro, perdón, que el área 121, 11 por 11 y el perímetro es 44. Ahora ingreso los valores para el cuadrado número 2. Entonces, para el caso del cuadrado número 2, por ejemplo, ingreso el 5, 25 y 20. Ingreso los valores para el cuadrado número 3. Esto se pone interesante. Entonces, por ejemplo, el 7, 49 y 28.